Buenas noches, muy buenos días, según el lugar donde se encuentren. Sean bienvenidos y bienvenidas a este encuentro que hemos llamado Gestionar Proyectos en 360 hacia el desarrollo sostenible. Mi nombre es Agustín Ortiz, Head del Ecosistema de Impacto Social en Doing Global, y voy a estar acompañándolos en esta jornada donde contaremos con la participación de disertantes muy prestigiosas en el campo de la gestión de proyectos de desarrollo sostenible. Ellas son Luciana Veladelli, de Argentina, y Gabriela Lozano, de México. Pero antes de comenzar, si desean realizar consultas, compartir aportes durante el evento, pueden hacerlo a través del panel de preguntas de Zoom. Al final de cada disertación, abriremos una ronda de preguntas, aportes y comentarios. A su vez, estén atentos a sus correos electrónicos en los próximos días, ya que vamos a enviarles una insignia o credencial digital por la participación de este evento para que puedan compartirlo en sus redes sociales o en los medios que deseen. Cualquier consulta al respecto se puede realizar por el chat, ya que los moderadores de Doing Global estarán respondiendo a sus inquietudes. Ahora sí, voy a dar paso a la primera exposición de este evento de la mano de Luciana Veladelli, quien es contadora pública, especialista en gestión de la innovación y vinculación tecnológica, máster en desarrollo emprendedor e innovación y doctoranda en proyectos. A su vez, es directora de vinculación de CEPROCOR, también es especialista en gestión de proyectos, docente universitaria, evaluadora de proyectos, emprendimientos y carreras universitarias. Además, asesora a empresas en procesos de gestión de la innovación, asistencia en la creación de empresas de base tecnológica y coaching en proyectos de innovación. Muy buenas tardes, Luciana. Un gusto en contar con tu participación y toda tuya la palabra. Muchísimas gracias, Agustín. Muy buenas tardes para todos, para todas los que nos acompañan. La verdad que mucha gente, así que bueno, un gran desafío para mí dar inicio a esta charla. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla para comentar algunas ideas disparadoras. No sin antes, Agustín, a ver si ustedes me dan el ok que se ve bien. ¿Allí? Se ve excelente, sí. Perfecto. Bueno, no sin antes, Agustín, agradecerles este espacio, esta invitación a este lanzamiento de un programa de formación relacionado a la gestión de proyectos, algo tan relevante en el cual me encuentro día a día, y la verdad que es un placer y bueno, y felicitarlos por esta iniciativa, ¿sí? Bueno, como les comentó Agustín en mi presentación, mi nombre es Luciana Veladelli, soy de Córdoba, de Argentina, y bueno, mi expertise y mi campo de aplicación fundamentalmente es la innovación, la gestión de la innovación y la gestión de proyectos, articulando espacios de vinculación pública, privada, siempre con un objetivo fundamental que es agregar valor, agregar competitividad y mejorar las condiciones y la calidad de vida de la comunidad y del territorio. Es por ello que un poco mi breve charla está orientada, la he llamado la gestión de proyectos como un motor que impulsa la innovación y el desarrollo social y productivo. Así que bueno, bienvenidos, muchas gracias, y un poco para ilustrar, ¿no?, cómo es que veo ese motor de la innovación en esta breve ilustración. Bueno, vemos, ¿no?, la innovación como ese propósito orientado a generar cambios, a agregar valor a las organizaciones de distinto tipo, a las empresas, a las organizaciones sociales, productivas, y ese objetivo, ese propósito fundamental necesita la planificación, y para ello los proyectos forman parte, ¿no?, de ese proceso
que de alguna manera motiva y orienta hacia la concreción de distintos objetivos, en este caso orientados a crear valor a través de la generación de nuevas ideas innovadoras que puedan dar respuesta a distintas soluciones, a distintos problemas, desafíos y oportunidades que se enfrentan. Y allí emerge esta herramienta, poderosa herramienta, y diría, ¿por qué no, estrategia, que es la gestión de proyectos, ¿sí? Como esas metodologías orientadas a que esos proyectos realmente logren o lleguen de la mejor manera a lograr ese propósito, en este caso orientándolo a la innovación. Es por ello que esta breve presentación trataremos 4 temas muy brevemente introductorios que tienen que ver con la innovación por un lado, los proyectos, la gestión de proyectos, para terminar y concluir un poco en lo que hoy nos convocan, que tiene que ver con la importancia en la gestión de proyectos. Bueno, en primera instancia, compartir con ustedes esta breve definición de innovación entre todas las que podemos encontrar en la cuantiosa y valiosa literatura, ¿sí?, que hay, fundamentalmente orientada a la creación y la aplicación de distintas ideas orientadas a generar valor y a resolver distintas necesidades que se dan en el ámbito productivo, en el ámbito social, en el ámbito también relacionado con el ambiente. Es decir, la innovación no solo pensada en el ámbito económico y en el ámbito empresario, sino que también la innovación social, como aquella creación y aplicación de ideas orientadas a dar respuesta a los distintos desafíos sociales con impacto social y ambiental que hoy nuestra realidad nos orienta, ¿sí? Bueno, por supuesto, en un mundo como el actual, donde el conocimiento y la tecnología se acumulan y evolucionan permanentemente, la innovación social y productiva y su impacto son clave para el crecimiento y supervivencia de las organizaciones. Un concepto interesante y que de alguna manera lo vamos a retomar cuando hablemos de la gestión de proyectos, tiene que ver con la fuente de creación de la innovación, que fundamentalmente podríamos decir o habitualmente que se trata de fuentes internas, pero cada vez más la colaboración con los distintos actores en los distintos ámbitos, en los distintos contextos, orientan a la innovación con fuentes externas, ¿sí? Es decir, el involucramiento en las organizaciones de distintas fuentes que forman parte de ese proceso de innovación. Y por supuesto, en este caso, la innovación se vuelve mucho más compleja porque ya no es solamente el ámbito interno a la organización la que se orienta a lograr estos objetivos, este propósito, como decía al principio, de la innovación, sino que por el contrario, esta multiplicidad y transversalidad de distintos actores, de distintos profesionales, de alguna manera se vuelven una herramienta poderosa orientada a la innovación, pero en muchos casos también más compleja de gestionar, ¿sí? Con lo cual allí nos vamos metiendo a la gestión de proyectos como una herramienta fundamental para facilitar, ¿no?, este proceso de vinculación interna y externa de una organización, de una comunidad, para lograr estos objetivos. En definitiva, la innovación la vemos como esa herramienta clave, ¿sí?, para producir impacto a nivel de las organizaciones empresarias, de las comunidades, de los distintos territorios. Hablamos entonces de la innovación productiva, la innovación ambiental y, como también la mencionamos, la innovación social. Dejando un poco de lado la innovación por un rato, los proyectos, ¿no?, esta búsqueda de brindar distintas soluciones a los distintos problemas, desafíos y, bueno, oportunidades que el mundo actual no se enfrenta. Y fundamentalmente un proyecto es ese proceso de planificación y ejecución de una serie de etapas, de actividades y de acciones orientadas a dar respuesta y a conseguir un objetivo determinado. En un proyecto en particular se gestionan distintos recursos
distintas acciones en un periodo de tiempo determinado, distintos ámbitos y contextos con los cuales nos relacionamos, y al igual que mencionábamos recién en la innovación, esto que hace que un proyecto tenga complejidades, en muchos casos plazos limitados y también recursos limitados. Por lo tanto, su gestión efectiva es fundamental para lograr esos objetivos de la mejor manera posible. Y allí es donde nos embarcamos en este tercer concepto general que comentaba, ¿no? Y que nos vamos acercando al propósito de esta formación, la gestión de proyectos. Ese conjunto de metodologías que nos van a orientar y nos van a facilitar el proceso de planificación y de dirección de las distintas tareas y recursos que forman parte de este proyecto. De alguna manera, entonces, la gestión de proyectos hace que esas ideas que mostrábamos recién o que de alguna manera generan la innovación, de alguna manera canalicen todo ese potencial innovador para lograr objetivos tangibles, es decir, que no queden en un estado conceptual, sino que por el contrario, realmente esos objetivos se trasladen de una idea a un concepto, de un concepto a un proyecto y finalmente a esa solución, a ese producto o a ese proceso o a ese servicio que es el propósito final, que nos cambie la vida, que nos mejore la calidad de vida y que generen valor a nuestras organizaciones de una manera sustentable y sostenible con el espacio que nos rodea. Por eso hablo aquí que la gestión de proyectos ya no solo se constituye o se establece como una herramienta, sino que las organizaciones ya la toman como una estrategia para canalizar todo el potencial innovador de sus fuentes de ideas internas como también externas. De esta manera, el proceso de gestión de proyectos es un proceso integral que abarca desde la planificación, la ejecución, el seguimiento y el control de todas estas actividades, utilizando distintas metodologías teóricas y prácticas que nos van a facilitar todo este proceso, todo este camino integral que propone la gestión de proyectos. Por otra parte, como decíamos al referenciar las fuentes internas y externas a la organización orientadas al propósito de la innovación, la gestión de proyectos también facilita esa vinculación y esa articulación, promoviendo una comunicación efectiva entre los distintos actores que forman parte de este proyecto, internos y externos a la organización. Por ello, la definimos como este puente que conecta a los distintos profesionales y a las distintas organizaciones orientadas, ¿no?, a este objetivo fundamental, a este propósito fundamental que hoy los convoca, que es la gestión de proyectos y en este caso orientada a la innovación como lo propongo. En definitiva, la gestión de proyectos contribuye al trabajo colaborativo, contribuye a la conformación de redes de conocimiento fundamentales en este contexto que hoy vivimos. Y finalmente, lo que tiene que ver con la profesionalización del proyecto, ¿sí? Y en este caso quisiera hacer un hincapié en este cambio de paradigma en la formación de líderes, ¿sí? Las organizaciones requieren líderes capaces de administrar estos cambios, esta acumulación, como decíamos al principio, de conocimientos, y la profesionalización en gestión de proyectos. Si realmente concebimos a la gestión de proyectos como una estrategia de las organizaciones para lograr estos cambios, la profesionalización de estos líderes es fundamental. La profesionalización orientada a la gestión de proyectos es fundamental. Este liderazgo participativo, buscando una comunicación efectiva, buscando el trabajo en equipo dentro de las organizaciones con su entorno interno y externo. En definitiva, lo que se orienta en esta profesionalización es formar y empoderar a los distintos líderes capaces de dirigir la innovación hacia la transformación con impacto sostenible. Como un mensaje final, ¿sí? La gestión de proyectos
se establece como un eje transversal que sustenta el proceso de cambio y de transformación. Y formar líderes capaces de transformar y gestionar este cambio es el gran propósito y el gran significado y relevancia que tiene la formación en la gestión de proyectos. Muchas gracias. Gracias a ti, Luciana, y realmente muchas cosas para reflexionar, entendiendo esto que mencionas de la innovación y estas tres dimensiones de la innovación, esta innovación productiva, esta innovación ambiental, esta innovación social, y que si hacemos un paralelismo a lo que es el desarrollo sostenible en sí, y cómo ese desarrollo sostenible está atravesado por estas tres dimensiones, ¿no? La dimensión económico-productiva, la dimensión ambiental y la dimensión social. Y de alguna manera, cómo la gestión de proyectos puede ser ese canal que nos permita exactamente llevar esta iniciativa, estas ideas, a objetivos tangibles, a resultados, ¿no? Muy interesante, y compartirte algunas de las preguntas que nos van llegando de los participantes, para contextualizarlo un poco en términos de esta misma innovación que hablamos, que es desafiante y que implica la incorporación de nuevas estrategias para generar valor y para resolver problemáticas. En ese sentido, ¿cómo pueden los gobiernos locales pensar y aplicar la innovación sin que se genere rechazo a nivel ejecutivo o desde la perspectiva del líder de la organización? Bueno, muy interesante la pregunta. La verdad que el proceso de innovación está instalado, como dijimos al principio, en las distintas organizaciones. Los estados, los gobiernos no son ajenos a ella, por el contrario, cada vez más introducen este concepto en sus quehaceres, en las estrategias de los hacedores de políticas públicas, fundamentalmente pensando en una mirada abierta, ¿sí? Como le llamamos, en un gobierno abierto, en el cual las políticas públicas ya no necesariamente se conciben y se implementan con una mirada unilateral de los ámbitos gubernamentales, sino que por el contrario, como decíamos también, ¿no? Esto de las fuentes de innovación interna y externa, la participación de los sectores sociales, de los sectores productivos a la hora de identificar, de diseñar, de concebir y de poner en práctica estas políticas públicas orientadas hacia la innovación, en particular cuando esa innovación está orientada justamente a generar valor en la comunidad, ¿no? Entonces, en primera instancia, creo que el mayor desafío que tienen los gobiernos es lograr una participación activa en el desarrollo de la innovación, y para los gobiernos también la gestión de proyectos es fundamental. Por lo tanto, esto que hablamos de la profesionalización en gestión de proyectos, también están involucrados los actores, los agentes que trabajan en los ámbitos gubernamentales, porque también son líderes que deben enfrentar el proceso de cambio, no solamente tecnológico, no solamente de la acumulación de conocimiento que estamos siendo testigos en esta época, sino que también formar parte de ese cambio que la propia sociedad de alguna manera requiere, ¿no? Entonces, ese gobierno abierto, participativo, involucrando a las personas en el desarrollo y, como decía, en el diseño, la concepción y desarrollo de políticas públicas es fundamental. Y también el planteo de proyectos y programas y planes orientados justamente a esto, involucrando metodologías ágiles, también desde las áreas gubernamentales, porque el cambio se produce de una manera mucho más frecuente que en otros tiempos, ¿no? Entonces, las organizaciones, incluidas las organizaciones gubernamentales, deben ser capaces de estar a la orden del día de ese cambio, pero también tener la flexibilidad suficiente para poder adaptarse
a esas nuevas circunstancias. Entonces, como no sé si respondo la pregunta, pero creo que un gobierno abierto y con una mirada participativa hacia la comunidad se vuelve clave, y en este sentido la profesionalización en gestión de proyectos también es relevante en esos ámbitos gubernamentales. Absolutamente compartiendo y también importante para pensar esto que mencionabas del agilismo y la necesidad de incorporar también esas dimensiones que uno muchas veces las piensa en organizaciones privadas, pero que es algo transversal a todas las instituciones y a la necesidad de los contextos que estamos atravesando y que nos demanda esa adaptación al cambio. Se han explotado el panel de preguntas, Luciana, porque creo que realmente es una temática que nos apasiona mucho a quienes estamos acá y que también nos desafía mucho. Te voy a leer algunas muy brevemente, pero también algunos comentarios. Un comentario que dice: el desafío lo tenemos ya, dice, capacitarnos apropiadamente para poder capacitar. Entiendo que es la estrategia que debemos seguir, nos comentan desde el panel de chat. De acuerdo, totalmente. Y otra de las preguntas que nos acercan dice: ¿qué desafíos anticiparías en términos de planificación y colaboración con diferentes actores? Bueno, en ese sentido, como decíamos antes, ¿no? El concepto de innovación es podremos más que un concepto, podremos definirlo como un proceso. Y un proceso que está acompañada y acompaña al mismo tiempo el cambio. Y creo que una de las complejidades que se le atribuye a la innovación tiene que ver con digamos, el hecho de vincular a distintos actores. Y como decía al principio, no es un proceso simple, ¿sí? Poder articular las distintas miradas, las distintas disciplinas, los distintos espacios, los distintos objetivos que tienen los distintos actores desde el lugar en el que se encuentran. Entonces creo que un desafío fundamental que tiene la gestión de proyectos es de alguna manera alinear, ¿no? Todas esas miradas, todas esas expectativas que tienen los distintos actores que forman parte del proceso de innovación, sobre todo en un contexto en el cual ya no se admite que un proceso de cambio sea en detrimento de la comunidad, de la sociedad y del ambiente. Con lo cual, el desafío de generar un espacio multi o transdisciplinar, ¿sí? Orientado al propósito de la innovación, se le suma generar un impacto positivo en ese ambiente. Más allá que el objetivo de la innovación, por ejemplo, sea agregar valor en el sector empresario. El desafío de acompañar ese cambio, pero impactando positivamente en el entorno, ya no es una opción. Entonces, esa complejidad creo que es un gran desafío que tienen los proyectos y la gestión de proyectos, y los líderes que forman parte de esa gestión de proyectos. Por supuesto, también la gestión del cambio, el empoderamiento de los distintos actores, las miradas o respetar las miradas multidisciplinares es otro desafío que tiene la gestión de proyectos. Gestionar los recursos adecuadamente, los recursos que son escasos, los recursos naturales que forman parte de este proceso. Entonces creo que esos son los desafíos que anticipo. La comunicación efectiva, el cumplir ciertos logros, ciertos objetivos relacionados con la innovación y no necesariamente vinculados a ese producto, ese proceso que se lleva a un mercado en particular o un destinatario en particular, sino todo lo que conlleva ese proceso, ¿sí? Y la retroalimentación, por supuesto. Entonces creo que esos son algunos desafíos que la innovación, los proyectos y la gestión de proyectos nos pone enfrente, y la profesionalización de alguna manera está orientado a tener una mirada 360, como ustedes comentaban, de poder dar respuestas a todo este contexto, teniendo toda la mirada, digamos, puesta en todos estos espacios, ¿no?
Absolutamente, absolutamente y sumamente interesante y también muchas gracias por la claridad de estos conceptos. Gracias. El tiempo nos apremia, vamos a volver contigo, Luciana, pero de nuevo muchas gracias por tu No, exposición gracias a y claridad. ustedes. Y aprovechamos también para agradecer a los cientos de participantes de México, Panamá, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, República Dominicana, Paraguay, Honduras, Colombia, España. Realmente un evento sumamente convocante y una temática muy necesaria para este contexto actual. Muchísimas gracias por estar participando de este evento y vamos a continuar. Ahora sí llega el turno de Gabriela Lozano. Ella es MBA con más de 15 años de experiencia en estrategia, emprendimiento social y programas para el desarrollo sostenible en la ONU, organizaciones de la sociedad civil y diversas empresas. Además, es experta en desarrollo sostenible, en gestión de impacto socioambiental, modelos de negocios regenerativos, economía compartida, economía social, solidaria, estrategia empresarial y alianzas estratégicas multiactor, innovación y emprendimiento social. Así que realmente un honor tenerte en este encuentro, Gabriela, y adelante entonces con tu ponencia. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias a todos los que están aquí en este super evento. Pues Luciana ya nos habló mucho del tema de la gestión de proyectos y la importancia que esta tiene. Yo voy a hacer un enfoque un poco más a sustentabilidad o sostenibilidad, a todo el tema de desarrollo sostenible y ODS y cómo la gestión de proyectos es muy relevante para poder lograr este desarrollo sostenible, ¿no? Voy a empezar hablando con esta parte de la sostenibilidad versus un proyecto tradicional que no sea sostenible. Normalmente, tanto en gobierno como en una ONG o una OSC, como en el sector privado, los proyectos suelen ser cortoplacistas, incluso a mediano plazo, pero la sostenibilidad siempre es a largo plazo. El futuro es ahora. Entonces empezamos a trabajar desde el corto plazo, mediano plazo y largo plazo, pero siempre la visión y la meta es a largo plazo. Y cuando hablamos de que algo es a largo plazo, hay un tema muy importante de planeación y por lo tanto de gestión de los proyectos hacia largo plazo, tener herramientas, saber cronogramas, qué vamos a hacer en qué momento, qué recursos vamos a necesitar para esto y otras muchas herramientas que nos van a permitir hacer un uso de los recursos mucho más eficientes, tener mucha claridad en los objetivos, en las metas, en los indicadores y en cómo se va a gestionar. Y entonces, teniendo esta parte en mente, vamos a hablar de un segundo tema que es muy importante para los proyectos de sostenibilidad y es que siempre van enfocados a problemas o necesidades. Un problema puede ser puede ser la pobreza, una necesidad puede ser acceso al agua, visión, corregir visión y entonces se necesitan lentes y siempre un problema va a traer una necesidad, pero una vez que se detecta el problema o la necesidad, vamos a detectar una solución. Y esta solución es la que vamos a trabajar a través de la gestión de proyectos. Esta solución va a ser nuestro proyecto. Y lo que va a buscar es justo generar valor a través de para todos los participantes, no solo para nosotros, sino para los que llamamos beneficiarios, para nuestros aliados y para todos los demás grupos de interés. No vamos a buscar solo una transacción en donde yo doy algo y recibo algo, sino vamos a buscar una transformación. Y eso implica ganar, ganar, a veces ganar y perder poquito en alguno de los lados, a veces buscar cómo compenso las cosas y se va a hablar mucho de compensaciones en el tema de sostenibilidad. Por otro lado, también vamos a buscar que los proyectos sean un medio y no un fin. El fin es el problema, la necesidad o la solución, no el proyecto. Y justo las herramientas que adquirimos al profesionalizarnos como gestores de proyectos o directores de proyectos va a hacer que vamos a tener estas herramientas que nos van a permitir no solo una gestión eficiente, sino también poder liderar, gestionar, maximizar los resultados, minimizar riesgos. Siempre hay muchos riesgos en los temas de sustentabilidad. Normalmente todo el tema de desarrollo sostenible va a hablar de qué estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo y a quién estamos afectando,
cómo lo estamos gestionando, esta es la solución, qué es el problema o necesidad que estamos abordando. También vamos a ver la contribución, que quiere decir, si yo no hiciera nada, ¿realmente habría un cambio o esta población estaría igual, el planeta estaría igual? Y entonces eso nos va a hablar de cuál es nuestro objetivo real y los riesgos. Los riesgos pueden ser todo, desde que la gente no quiera colaborar porque no se le consultó, el que se desate una guerra o una pandemia, que no alcancen los recursos, que haya otras políticas, que se genere competencia. Todo esto lo vamos a trabajar a través de la gestión de proyectos con planeación estratégica que está enfocada hacia la sostenibilidad. Y finalmente, otro punto que va a ser muy importante en los temas de proyectos relacionados a la sostenibilidad es colaboración y alianzas. No se puede lograr ninguno de los objetivos de desarrollo sostenible si no hay una colaboración y alianzas entre varios actores. Y para los que no ubican muy bien los objetivos de desarrollo sostenible, son los objetivos que se establecen en la Agenda 2030 de Naciones Unidas para lograr el desarrollo sostenible, y son 17. Hablan de pobreza, hambre, salud, educación, igualdad, acceso a electricidad, energía y agua, consumo sustentable, infraestructura, trabajo digno y decente, cambio climático, ecosistemas. Son pues 17 temas, y el 17 son las alianzas para lograr los objetivos. Así de importante es este tema. Ahora que ya hablé un poco del tema de sostenibilidad en general, me gustaría hablar del rol de la sostenibilidad en distintos sectores. Uno de estos va a ser el gobierno y las ONGs. Estas son las dos que normalmente trabajan con sostenibilidad. El gobierno lo que pues es responsable de que su población y su territorio estén en buenas condiciones y haya bienestar para todos. Por otro lado, las organizaciones no gubernamentales o las organizaciones de la sociedad civil buscan solucionar problemas en sus comunidades o en cierta población o en cierto nicho, y su naturaleza misma es resolver estos problemas. Entonces, estos dos siempre han trabajado históricamente con temas relacionados a la sostenibilidad y normalmente tienen cierta formación en la gestión de proyectos. Por otro lado, tenemos a otros sectores como la academia, el sector privado y el cuarto sector, que son las empresas sociales. Pero todos estos van a ir muy enfocados a este tema que hoy voy a englobar en sector privado, y son las empresas sustentables. Hay algo que se le conoce como el puente de la sostenibilidad, y habla que una empresa inicia con un impacto tal vez destructivo o extractivo, que es una empresa tradicional donde tala árboles para generar papel, pero no tiene un programa de reforestación, o una empresa de tabaco, o una empresa automotriz o de energía de combustibles fósiles. Y esta va a ir acá, y lo que vamos a tratar de hacer es que cada vez más empresas migren hacia el desarrollo sostenible. Y empezamos con algo de filantropía. Entonces hay empresas que, voy a dar un ejemplo de una empresa que produce galletas y pan. Y entonces esta empresa puede ser destructiva y extractiva si no se fija en que se le paguen bien a sus proveedores, si genera productos que no son nutrimentales, si no trata bien a sus empleados, etc. Y después vamos a hacer como que vamos a acompañar su camino. Y entonces esta empresa empieza a trabajar con filantropía, y a través de filantropía dona juguetes a niños y siembra árboles. No están relacionados a su modelo de negocios, pero ya empiezan a hacer algo. Luego es la responsabilidad social, y entonces sus empleados van a hacer voluntariado y ellos van a donar despensas que sí tienen que ver con su sector a gente en situaciones de vulnerabilidad. Pero todavía empujándolo más, empiezan a hacer un modelo en el que cada vez que ellos fabrican una galleta o un pan, generan bienestar a la comunidad en la que operan y al planeta. ¿Y esto cómo se hace? Pues entonces esta empresa empieza a decir, oye, todos mis productos son nutritivos, no tengo empaques, o todos mis empaques son retornables o son compostables. Mis empleados son personas vulnerables que ahora ya están empoderadas, y entonces tengo personas con discapacidad, mujeres, población LGBTI, adultos mayores, etcétera. Y cada vez tu modelo de negocios va siendo restaurativo.
o regenerativo. Y luego tienes a los que transforman. Y en este en particular no se me ocurre, pero tenemos en agricultura regenerativa gente que ya dejó de utilizar, empresas que dejaron de utilizar agroquímicos para empezar a usar productos naturales, o tenemos todo el sector de energía que va migrando a energías limpias. Y entonces esta es la parte en la que estos proyectos son los que ayudan, son como los legos que van a ayudar a hacer escalones para que estas empresas vayan desde lo destructivo hacia lo sostenible. Y lo sostenible es el desarrollo. Buscamos un desarrollo que se pueda seguir sosteniendo. No buscamos que se sostenga el modelo de negocios. Y bueno, ya dicho esto, pues quiero recalcar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, son una hoja de ruta hacia la sostenibilidad. Hay muchas, pero la ventaja de los ODS en particular es que son una agenda en la que participan todos estos actores. Participa el gobierno, participa la academia, los gobiernos no solo las nacionales, sino también los subnacionales, el sector privado, las ONGs, la población civil. Participamos todos y entonces es mucho más fácil hasta que como personas digamos, bueno, yo traigo un termo para no usar vasos desechables y son cambios chiquitos. Las empresas tienen que hacer cambios mucho más grandes y estos cambios grandes se hacen a través de la gestión de proyectos, se hacen a través de proyectos. Hay algunas empresas, algunos ejemplos y casos de éxito que nacen virtuosos o que sus modelos ya son virtuosos, pero la mayoría tienen que ir paso a pasito. Y entonces imagínense una empresa de alimentos enorme y pues tiene una división chocolate y bueno, chocolate, ¿cómo le hago para mi cadena de valor? ¿Cómo le hago para mis empaques? ¿Cómo le hago para mis empleados? Y cada uno de estos objetivos que abordan un problema a través de proponer una solución necesitan proyectos. Algunos necesitan un solo proyecto. Si vas a hacer un programa de chocolate sostenible, necesitas un proyecto para cacao sostenible, un proyecto para azúcar sostenible, un proyecto para comercio justo y así sucesivamente. Y esto es por lo que es súper importante profesionalizarse, porque suena muy fácil, pero en realidad el no conocer bien las herramientas y no conocer la planeación puede hacer que algo tan sencillo como que no escojamos la solución adecuada para el problema que queremos abordar o que no se nos ocurra platicarlo con los beneficiarios. Y entonces pasa muchísimo en temas de gobierno, sobre todo de infraestructura, donde dicen, aquí vamos a hacer un parque. Y de repente llegan los residentes y no usan el parque y se enojan y ¿por qué usaste mis impuestos con esto? Y es un proyecto que se llevó a fin con el objetivo que tenía, pero que los usuarios no lo quieren porque pues es que tiene árboles y no tenemos agua y entonces se secaron y ahora no tenemos la sombra que antes teníamos y es inseguro y no hay iluminación y hay un calor de 45 grados en la noche en el día y entonces cuando ya está a 30 grados que ya puedo venir a hacer deporte pues no está iluminado y este tipo de cosas, ¿no? Es importante hacer esta parte de gestión social, de enfoque participativo, de involucrar realmente a todos los involucrados. Y cerrando un poco con esta parte de profesionalización, es que al profesionalizarse en proyectos y en estrategia para sostenibilidad juntos, se adquieren habilidades y conocimientos que realmente son especializados para proyectos con un impacto social o ambiental, en el caso de los que están interesados en que sea ambiental. Un punto de los ODS es que lo ambiental, lo social y lo económico van de la mano. Al afectar una parte social, se afecta a lo ambiental y viceversa. También ayuda a que puedan liderar y gestionar estos proyectos de maneras más efectivas, maximizar resultados y minimizar los riesgos. Considerar no solo el impacto económico, sino también el social y el ambiental, y generar adaptación y resiliencia. Esto es súper importante porque sobre todo los problemas sociales, no siempre los ambientales, pero los sociales casi siempre, cuando empiezas a implementar, te empiezas a encontrar cosas que no esperabas. Estos normalmente les llamamos externalidades. Que pueden ser positivas o negativas. Y entonces hay que adaptarse a estas externalidades y adaptar un poco el proyecto para que realmente estos cambios no te afecten de manera negativa y que incluso los puedas capitalizar y que te ayuden a tener un mejor proyecto. Y bueno, ya para cerrar mi participación, quiero hablarles de algunos temas de tendencia. En sostenibilidad, uno de los más fuertes ahorita son cadena de valor compartido. Esto quiere decir que comparto el valor, hago un pago justo, impacto social y ambiental desde el productor hasta el consumidor y hasta la disposición del producto.
También se comparte la responsabilidad de la huella climática, la huella hídrica, se exige estándares de trabajo y se comparte el valor económico creado. Otro tema muy importante es la circularidad, también es una tendencia muy fuerte. La lucha contra el fast fashion, hay mucho de qué podemos hacer para que no haya un consumismo inconsciente y rapaz, y esto se extiende no solo a la moda, sino también a muchos temas de consumo, a la minimización de empaques, gastronomía sustentable, y esto también implica el turismo sostenible, van muy de la mano, y es consumir lo local, minimizar los desperdicios, apoyar mucho a los temas locales. También viene una parte muy importante de ciudades sostenibles, urbanización, movilidad, energías limpias, y pues todo esto tiene una base de educación y de usar la tecnología para permitir el acceso a educación, a salud y a servicios básicos a la base de la pirámide. Esto viene de la mano con las empresas sociales y el impacto social, donde la resolución de problemas sociales de la mano con los beneficiarios en la base de la pirámide. La base de la pirámide es como la parte más pobre de la población. Se involucran y se generan emprendimientos empoderando para que la misma base de la pirámide sea su propia salvadora y no llegue a esta parte de supremacismo donde otros los vienen a salvar, ¿no? Hay muchas tendencias más. Si tienen dudas específicas en su sector qué es tendencia, pues nos pueden preguntar por acá, y si no, luego me pueden buscar y preguntarme en corto a través de cualquiera del equipo de Doing Global o directamente. Y con esto cierro y te paso el micrófono otra vez, Agustín. Muy bien, y muchísimas gracias, Gabriela, realmente muy claro y muy importante esto que mencionabas desde el inicio, ¿no? La sostenibilidad es a largo plazo. El desarrollo sostenible tiene que ver con garantizar este desarrollo y este bienestar, no solamente para las generaciones actuales, sino para las generaciones futuras, o sea, que puedan acceder al mismo o a mejor bienestar que el que tenemos ahora. Y estas tres dimensiones que también mencionaba Luciana, como la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental, y cómo las tres se interrelacionan. Y muy interesante también este recorrido de las empresas sustentables desde la filantropía, la responsabilidad social empresaria, la sostenibilidad o estos modelos ya regenerativos inclusive también. Hay un montón de preguntas también, vamos a intentar compartirte algunas, seguramente algunas nos queden sin responder, pero algunas de las preguntas que tenemos son... buenas tardes, gracias por la presentación clara y concisa. Menciona esto de la innovación. Innovar en el ámbito de proyectos de desarrollo sostenible implica la acción de diversos actores, cada uno con su propia visión del desarrollo sostenible y su propia ideología. ¿Cómo podríamos convencer a una multitud de actores para que se impliquen en nuestro proyecto de desarrollo sostenible? Bueno, algo que es muy importante es que no hay una fórmula secreta. Va a depender mucho del entorno y del contexto, pero normalmente lo que hay que hacer en estas situaciones es buscar qué es lo que gana cada uno de estos actores. Para esto hay una herramienta que se llama mapeo de actores y análisis de materialidad, que nos va a permitir decir, estas son las prioridades para este grupo, estas son las de este grupo, estas son las de este grupo, y cómo puedo darle a todos lo que necesitan sin necesariamente causarles daño. Entonces, esto nos permite muchísimo, sobre todo para las alianzas público-privadas. Estas en particular, las alianzas público-privadas, lo que tienen es que una empresa privada financia un proyecto público y se comparten los beneficios. A veces son beneficios fiscales, a veces son por reputación y a veces son yo construyo algo y tengo una concesión y de ahí voy recuperando la inversión. Y estas son muy fáciles porque es muy clara cómo está la amalgama y cómo se juntan las piezas del rompecabezas. Pero a veces son muy complicadas e incluso puede haber objetivos encontrados. Entonces sí tiene que haber mucha negociación, y la visión a largo plazo justo nos permite ver, a lo mejor a corto plazo parece que estás perdiendo, pero a largo plazo vas a ganar algo. Y un ejemplo de estas visiones de largo plazo es como las empresas de computadoras, que son muy fuertes en Estados Unidos,
empezaron a regalar computadoras a las escuelas, concretamente la de la manzana, ¿no? Y empezaron a regalar muchas computadoras a principios de su existencia, o sea, como en los 90s, el 2000. Estos niños crecieron utilizando ese sistema operativo y pues obviamente cuando compran su primera computadora, empezaron a comprar esta marca porque era la que aprendieron a usar, con la que aprendieron a programar, con la que aprendieron a navegar. Pero esto pasó 15 años después de que donaron las computadoras a las escuelas, ¿no? Ya es un programa que sigue de fijo, porque además tiene mucho impacto. Tiene impacto en el ODS 4, tiene impacto en reducción de las desigualdades, 4 es educación, tiene muchísimos impactos en esta parte de generar capacidades. Y pues uno estaba regalando algo y a los demás pues les pareció buena idea porque estaban recibiendo estos regalos, ¿no? Hay que ser creativos y hay que saber negociar. Excelente, excelente. Algunas preguntas más, vinculadas más a lo que tiene que ver con los recursos financieros. Menciona la pregunta, ¿cómo afecta la falta de recursos financieros y técnicos a la capacidad de los gobiernos locales para implementar proyectos y programas sostenibles que contribuyan a los ODS? Mira, depende muchísimo. Hay gobiernos que han logrado maravillas en esta situación y hay gobiernos que se las ven duras en esta situación. Mucho tiene que ver con los conflictos, con las ideologías y con la credibilidad que tiene el gobierno. Pero un gobierno que tiene credibilidad es muy probable que consiga los recursos de sector privado, de ONGs, de cooperación internacional, porque están dispuestos a apoyarle. Y si tiene buenas relaciones y si está dispuesto a ceder y a negociar, es muy común que puedan lograr unos excelentes proyectos con muy pocos recursos de gobierno. En México, con la administración pasada, se hizo un parque que se llama La Mexicana. Es un parque enorme que solo le costó 10% al gobierno y todo el mantenimiento se hace a través del mismo parque porque pusieron algunos locales comerciales y muchos temas de manejo de agua y manejo sostenible del parque en general, y ha sido muy exitoso. Y de estas cosas hay muchísimas, sobre todo en movilidad y en infraestructura, porque dependen de constructoras y de otros actores privados. Si el gobierno no tiene credibilidad, si el gobierno es muy corrupto, si el gobierno no tiene claridad, no está bien profesionalizado, y también pasa que hay mucha soberbia y entonces no quieren aceptar guía ni apoyos o compartir el crédito, entonces es menos probable que adquieran. Pero hay muchas herramientas para APPs, que son alianzas público-privadas, que permiten justamente al gobierno acceder a recursos sin que sean de ellos. Y no solo son recursos financieros, también son recursos en general de talento. Y otra cosa que pasa con gobierno es que además de los recursos financieros, tienen disponibilidad de otros recursos que pueden otorgar a cambio de. Entonces también pasa que el gobierno da un terreno y otros actores construyen un hospital y entonces el hospital es público, pero la concesión es del que dio los fondos, y temas así. Se pueden hacer muchas cosas con alianzas, pero tiene que haber una buena relación con los otros actores para lograr acceso a estos recursos. Excelente, excelente. Una última pregunta para cerrar esta instancia de exposición. Acerca de los procedimientos de calidad. Menciona la pregunta que muchas veces se tornan meros requisitos para ser cumplidos, pero no llegan a crear conciencia social o ambiental. ¿En qué es lo que fallan? No sé si en esta parte que ya es más como la implementación quiera contestar Luciana, y si no, pues ya contesto yo. Excelente, excelente. Bueno, nosotros, a ver, los procesos de gestión de calidad los tomamos como, de alguna manera también como un camino hacia la innovación, como un camino hacia la disciplina, ¿no? Y a la organización que propone, ¿no? La gestión de proyectos. No sé, perdón Agustín, si puedes mencionarlo nuevamente, la pregunta era más que nada que sean impuestos y que terminan fracasando. Exactamente, que no llegan a crear conciencia social o ambiental esos mismos procedimientos de calidad. Sí, lo que pasa es que creo que son
son objetivos diferentes, ¿no? En algunas situaciones estos objetivos o estos procesos de gestión de la calidad están orientados justamente a seguir una disciplina, según un camino y de alguna manera, digamos, que las organizaciones puedan mostrar, ¿no? cierta forma de gestionar algunos aspectos de sus procesos y de alguna manera certificarlos y acreditarlos. Y eso les trae cierta, digamos, credibilidad, si se quiere, cierta confiabilidad en algunos ámbitos, pero no necesariamente en todos, ¿no? Por eso creo que no es suficiente con abordar un proceso de gestión de calidad y de implementación, sino que por el contrario, digamos, puede ser necesario, pero no es suficiente, ¿sí? A la hora de producir cambios reales, como comentaba Gabriela, a largo plazo, estos procesos de gestión de calidad que se implementan tienen que de alguna manera estar orientados a esos objetivos. Y no siempre lo están, ¿no? Entonces, me parece que son caminos diferentes que en algún momento se juntan, ¿no? Pero no que convergen, digamos, pero no necesariamente un proceso de implementación de un programa de calidad está orientado a lograr este impacto. No sé ahí, Gabriela, si me quieres complementar, si coincides con mi comentario. Sí, totalmente. Coincido. Excelente, excelente. De cualquier manera, perdón, Agustín, como es una pregunta, digamos, que me sacó del foco, pero digo, incluso los procesos de gestión de calidad, las normas orientadas a la calidad, por ejemplo, hablando de las normas de gestión de la innovación, de la vigilancia tecnológica, cada vez más están incorporando estas cuestiones relacionadas a la sostenibilidad. Digo, la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible es algo que está impactando de manera transversal en los distintos ámbitos de las organizaciones, sean estas públicas, privadas, de orden económico y social. Y todas estas normas de calidad que de alguna manera siguen un patrón, ¿no? Orientado a disciplinar un proceso dentro de una organización, no son ajenas, ¿no? a estos nuevos lineamientos que proponen los ODS. Entonces los están incorporando. Por eso creo que hay un proceso de cambio y que de alguna manera estas normas vayan adoptando e impactando hacia sus definiciones, ¿no? Estos objetivos. Entonces creo que se trata más bien de que estas normativas que buscan la incorporación de procesos de calidad o la acreditación, digamos, de la calidad dentro de los distintos procesos de las organizaciones adopten estos objetivos y que lo están haciendo, y me ha tocado ver en la organización en la cual trabajo, en la cual ya la definición de la norma ya empieza de una norma de calidad determinada, una norma ISO, una norma de gestión de la innovación, ya menciona, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, menciona la vinculación con otros actores, los stakeholders, qué pasa, qué impacto a largo plazo tiene mi organización y mis proyectos y mis programas. Entonces creo que en un tiempo no muy lejano vamos a ver cómo los sistemas de calidad de alguna manera van a, ya digamos, contribuyen, pero van a contribuir más fuertemente a este proceso. Absolutamente, absolutamente, y esa adecuación a la sostenibilidad que tienen que realizar las organizaciones, y en particular las organizaciones privadas, obligan también a adecuar a la sostenibilidad a toda su cadena de suministros e inclusive también a educar a sus clientes o consumidores, porque uno de los aspectos de la sostenibilidad tiene que ver con todo el proceso, no solamente con lo que a mí me compete en materia de producción, sino también de los proveedores de los que yo me genero mis insumos y que ellos también tienen que estar adecuados a la sostenibilidad, como también mis distribuidores, y que toda esa cadena se retroalimenta y va expandiendo, esto mismo que mencionaba Gabriela, va expandiendo este compromiso con la sostenibilidad. Muchísimas gracias. Ahora, y antes de pasar ya a los comentarios finales de estas dos grandes referentes, expositoras que tuvimos hoy, me gustaría, además de agradecerles por compartirnos sus conocimientos y su expertise, antes de cerrar,
brevemente vamos a poner en pantalla una muy breve encuesta para que puedan expresarnos su opinión acerca de este encuentro y sus comentarios sobre sus temas de interés para futuros eventos, que es muy importante para nosotros contar con su feedback, para poder de alguna manera seguir creciendo. Unos instantes nada más, mientras se van completando entonces sí las preguntas, y vamos a dar paso ya sí a este momento de cierre con nuestras dos grandes expositoras que tuvimos hoy, profesoras de Doing Global ambas, para que puedan darnos sus comentarios finales acerca de esto que tuvo que ver con la gestión de proyectos 360 y la necesidad también de la profesionalización en gestión de proyectos para poder llevar esto que mencionaba Luciana al inicio, que tiene que ver con las ideas de innovación, de solución de problemas, transformarlas a través de la gestión de proyectos en objetivos tangibles, y que esos objetivos tangibles no sean solo una solución inmediata o de corto plazo, sino que nos permitan generar esta transformación hacia la sostenibilidad que es necesaria y que es hacia el largo plazo, y para lo cual vamos a necesitar tener una vinculación muy fuerte con nuestros stakeholders, con nuestra comunidad, y poder generar ese trabajo articulado en pos de este desarrollo sostenible. Si les parece bien, entonces, Luciana, Gabriela, quien quiera tomar la palabra y hacer algunos comentarios finales. Bueno, la verdad, Agustín, si me permites, bueno, has hecho recién un resumen fantástico, amalgamando las dos presentaciones. Yo realmente agradecerle, la verdad que muy interesante poder participar, poder compartir estos conceptos con ustedes. Veo un montón de preguntas sumamente interesantes para seguir charlando y para seguir, ¿no?, opinando y contribuyendo con este tema. Yo simplemente como una reflexión final, digo, todo proceso de planificación supone un riesgo inherente, ¿sí?, a planificar, ¿no?, a una actividad futura de corto, mediano o largo plazo. Entonces, esta incertidumbre, este riesgo, no es posible enfrentarlo si no es a través de un proceso organizado, de un proceso disciplinado. Y la gestión de proyectos de alguna manera viene a eso, ¿no?, a ayudarnos a que ese proceso de planificación se produzca de la mejor manera posible, que integre a todos los actores que forman parte de este proceso de planificación. Y yo insisto con los actores internos y externos, porque muchas veces buscamos soluciones a una comunidad en particular y no hacemos que esta comunidad o este territorio participe, ¿no?, de ese proceso de buscar las soluciones, de encontrar las soluciones, que sea un proceso participativo. Creo que allí hay la gestión de proyectos, en particular las metodologías actuales que se proponen para la gestión de proyectos, nos ofrece un camino espectacular, digamos, para poder integrar todas esas expectativas, esos desafíos, esas miradas. A veces no siempre estamos de acuerdo con todas, pero realmente el análisis colaborativo suma muchísimo. Y en ese sentido yo quiero insistir con la formación de líderes, ¿no?, los profesionales orientados a liderar este proceso de cambio, este proceso de organización, buscando estos objetivos. No tenemos tiempo para perder, no tenemos recursos para perder, y las necesidades son muchas y están al orden del día, con lo cual creo que el aporte que podemos brindar realmente desde la innovación, desde la sostenibilidad, desde la gestión de proyectos, nos golpea la puerta insistentemente, y es allí donde estos espacios, estos encuentros y esta profesionalización y esta formación de líderes participativos, colaborativos, es un gran cambio de paradigma que tenemos que afrontar. Así que de nuevo agradecerles y bueno, un gusto compartir aquí con ustedes, Agustín. El gusto todo nuestro.
Y pues voy yo. Muchísimas gracias a todos los que siguen con nosotros por acá, a los que nos escuchan después en grabación. Nos pueden buscar en LinkedIn para futuras preguntas o lo que puedan tener. Sé que quedaron muchísimas preguntas sin contestar. Esto quiere decir que hay mucha curiosidad y mucho interés. Algunas están muy enfocadas en ESG y en finanzas sostenibles o finanzas verdes, que también son grandes tendencias dentro del sector privado que además involucran otros sectores. Hay muchísimo que hablar de eso, no se puede contestar en los pocos minutos que nos quedan, pero les invito a seguirnos tanto a Luciana y a mí como a Doing Global para seguir conociendo más. Hay algunos programas que se especializan justo en eso. Y muchísimas cosas de recursos y de gobierno, y quiero cerrar con la parte de todo se puede, solo hay que ser innovadores, y para ser innovadores hay que ser creativos y analíticos al mismo tiempo. A veces creemos que no hay recursos, pero si tienes el interés y la creatividad para buscarlos en algún lado, lo puedes lograr. Siempre tener un proyecto bien presentado, la carta de proyecto por lo menos, o una presentación muy concisa con toda la información clave, te va a ayudar a generar alianzas, te va a ayudar a generar recursos o a obtenerlos. Y pues espero verlos pronto en estos eventos y en los que siguen, y mucho éxito en sus proyectos. Y agradecerles a ustedes dos enormemente en nombre de todo el equipo de Doing Global. Siempre un placer escucharlas, Gabriela, Luciana, y tenerlas también participando dentro de nuestros programas de formación donde podemos explayarnos y profundizar estas temáticas. Por último, también agradecer a todos los participantes que estuvieron desde el comienzo en este encuentro y que contribuyeron notablemente con preguntas, con aportes, con comentarios sobre esta temática. Algunos recordatorios finales. En estos días van a recibir en sus correos electrónicos la insignia o credencial digital por la participación de este evento, la cual pueden descargar y compartir en sus redes sociales también. Muchas gracias al área de eventos de Doing Global también, que hace posible este tipo de instancias de reunión de nuestra querida comunidad. Y bueno, en las próximas semanas estarán recibiendo nuevas invitaciones para seguir participando en este espacio que dedicamos a intercambiar saberes, aprendizajes y a compartirnos herramientas de innovación para hacer de este mundo un lugar más sostenible. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.